Bueno, ante todo, y yo creo que en esto Nicolás lleva razón, la pregunta que uno tendría que formularse es ¿de qué hablamos cuando hablamos de análisis económico del derecho? O ese fantástico libro de Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Y desde luego hay un grupo importante de usos que uno puede dar a esta expresión, pero yo creo que se pueden aislar dos que resultan relevantes para lo que quiero conversar con ustedes. En primer lugar, fíjense bien, uno puede utilizar la expresión análisis económico del derecho para designar el uso de instrumental propio de la teoría microeconómica al derecho, a la evaluación, al diseño, en fin, a la aplicación de normas. De otra parte, puedo usarlo esta vez para designar una cierta idea según la cual la eficiencia es el fin, o un fin al menos, que debe procurarse cuando se diseña una regla o cuando se aplica una regla. Estos son los dos usos con los cuales quiero trabajar hoy día. Y como es evidente, una clasificación tan amplia arriesga tosquedad y, en fin, oculta ciertos matices. Pero para una exposición oral como esta debería resultar útil. Particularmente para la tesis que quiero pensar con ustedes. Y es una tesis doble. De una parte, lo que voy a defender es que el instrumental propio de la microeconomía ayuda a comprender mejor la enorme complejidad del derecho de contrato en términos tales que revela algunas aristas del fenómeno contractual que el análisis, denominémoslo así, dogmático, deja relegados a la opacidad. Y la segunda parte de la tesis, que me gustaría conversar con ustedes, es que no resulta adecuado aproximarse al derecho de contrato como si éste persiguiera un único valor que es la eficiencia. Porque esta aproximación monista, como cualquier aproximación monista, resulta extremadamente inexacta. La eficiencia es uno de los valores que subyace al derecho de contrato, pero desde luego no es el único, ni el más importante siquiera. Comencemos entonces por la primera parte. ¿De qué manera el uso instrumental propio de la microeconomía, la teoría microeconómica, ayuda a comprender mejor el fenómeno jurídico, el fenómeno contractual, lo que nos interesa a nosotros? Y déjenme intentar responder a esto con un ejemplo. Se trata de la bestia negra del derecho de contrato, o sea, los contratos por adhesión a condiciones generales. Si uno mira el derecho continental, el país de la tradición, el derecho continental europeo, en particular el derecho de contrato, bueno, advierte dos características en la regulación de este fenómeno que son importantes. La primera de ellas es que, prestando atención nada más a los códigos decimonónicos, bueno, en ninguno de ellos se consideró la regulación de los contratos por adhesión. La segunda es que si miran todo el derecho europeo y también el latinoamericano, entonces, sin excepción, van a encontrar que hay leyes específicas donde se regula este tipo de negocio. Con la particularidad, sin embargo, de que se establecen severas limitaciones a la autonomía privada. Se establecen limitaciones particularmente respecto a la libertad de configuración de las partes. Y la pregunta que convendría formularse entonces es por qué en este tipo de negocio estamos dispuestos a tolerar una intromisión del Estado de este calado, en términos tales que nos limita severamente en aquello que podemos convenir. La respuesta, supongo todos y todas la conocen, es la presencia de cláusulas abusivas, el riesgo frecuentemente cristalizado de los contratos por adhesión a condiciones generales es que incorporan cláusulas abusivas. Pero si nos limitamos a contestar la pregunta que acabo de formular de esa manera, lo único que hacemos es reformularla, porque ahora la cuestión que queda para nosotros, para nosotras, es por qué existen cláusulas abusivas en este tipo de negocio. Y la respuesta tiene que ser, si las partes se comportan racionalmente, porque los proveedores buscan extraer la máxima plusvalía de sus consumidores. Mientras más cláusulas abusivas incorpore usted, bueno, más gana. Pero lo que deberíamos preguntarnos a continuación es, ¿todo esto tiene explicación desde la óptica de los proveedores? La pregunta vendría a ser ahora, bueno, ¿por qué los consumidores aceptan este tipo de contrato? Piensen conmigo en un ejemplo. Supongan que hay dos tipos de contratos, uno que ofrece garantía y otro que no ofrece garantía. La pregunta es ¿por cuál optarían? La respuesta en general depende del precio.
Probablemente aquel que involucra una garantía va a ser un poco más caro porque en el precio está sumado el costo probable del daño que usted va a tener que garantizar. Y el otro va a ser más barato. Pero si lo piensan por un momento, si las diferencias no son muy significativas, probablemente ustedes optarían por el contrato que tiene garantía. Y la cuestión es evidente, es cierto que están pagando un poco más por la garantía, pero cuando contratan sin garantía, en realidad están asumiendo un riesgo mucho mayor que el que evitan cuando pagan. Pero si pensamos las cosas de esa manera, entonces debería ser el caso que allí donde hayan proveedores ofreciendo sin garantía, otros comiencen a ofrecer con garantía. Y como acabamos de ver, los consumidores y consumidoras deberían optar por los contratos que ofrecen garantía, y de esta manera se produciría un círculo virtuoso, y los proveedores que ofrecen contratos defectuosos sin garantía, finalmente se verían llevados a ofrecerlos con garantía. Si esto es correcto, entonces el problema tendrá que estar en la falta de competencia. Fíjense que un civilista respetable, como Messineo, entendió que esa era la cuestión. Entendió que la causa de las cláusulas abusivas tenía que ver con la posición dominante en el mercado del proveedor, que, en fin, teniendo posición dominante, puede imponer sus condiciones. Pero si esto es correcto, lo que usted afirmaría a continuación es que basta la institucionalidad de libre competencia para proteger a los consumidores. Después de todo, en la medida que haya suficiente competencia, según vimos, los mejores proveedores van a arrastrar consigo a los peores, nivelando la calidad de los contratos. De manera que suena bien teóricamente, salvo por un detalle. Hace varios años ya en la Fundación Fernando Fuello Lanelli, que trabajo allí, hemos venido realizando estudios empíricos sobre cláusulas abusivas, sobre contratos por adhesión y cláusulas abusivas. Y en fin, lo que muestran estos estudios es que hay digamos que intensamente las cláusulas abusivas se presentan en mercados como el retail, del servicio bancario y la telefonía celular. Pero cuando lo piensan conmigo, entonces advierten que se trata de tres mercados que son razonablemente competitivos al menos. Por lo tanto, la causa de las cláusulas abusivas no puede estar en la falta de competencia. Y la pregunta entonces, ¿cómo se explica eso? Un economista con particular sensibilidad jurídica, Richard Kraswell, profesor de Stanford, ha mostrado que el problema entre las cláusulas abusivas no se encuentra en la posición dominante del proveedor. Porque después de todo, si ustedes son proveedores y ocupan una posición dominante, y asumiendo que la demanda es relativamente inelástica, bueno, si quieren conseguir mayores beneficios, no tienen por qué incorporar cláusulas abusivas. Basta que se limiten a subir el precio. Después de todo, tienen posición dominante y la demanda es inelástica, por lo tanto no va a bajar. Pero la cuestión puede ser todavía un poco más sorprendente, porque podría ser el caso no solo que la competencia no corrija el problema de la cláusula abusiva, sino que bajo ciertas asunciones que voy a develar en un momento más, podría ser el caso que la competencia sea parte de la explicación de la existencia de cláusulas abusivas. La explicación de esto, recuerden ahí el célebre ejemplo de George Akerlof del mercado de los limones, se encuentra en el hecho que si los consumidores no son capaces de comprender los contratos por adhesión, bueno, al comprar, al adquirir, no van a discriminar según la calidad del contrato, sino exclusivamente según el precio. Por lo tanto, los incentivos del proveedor son a disminuir los precios. ¿Bien? Pero el punto es qué pasa cuando usted está en un precio de equilibrio, es decir, cuando el precio es igual a costo. Si reduce el precio, empieza a perder. Pero supongamos que aún desea reducirlo. Bueno, una posibilidad es reducirlo y compensar la pérdida que está soportando, traspasándole costos a los consumidores a través de cláusulas abusivas. Como les digo, si los consumidores no son capaces de comparar los contratos, van a optar por el proveedor que ofrezca menor precio. Y ese proveedor, y ahora ya no tenemos un círculo virtuoso, sino que más bien tenemos un círculo vicioso. Porque este movimiento, incorporar cláusulas abusivas y que baje los precios, por lo tanto se empieza a llegar a los consumidores, va a forzar a los demás proveedores a disminuir el precio. Y de nuevo, recuerden que estábamos en un precio de equilibrio, por lo tanto la forma que tengo de hacerlo es incorporando cláusulas abusivas que disminuyan mis costos y por lo tanto lleva esa disminución de costos a precio. ¿Bien? Por lo tanto, claro, en este escenario lo que sucede es que un proveedor que comienza a utilizar cláusulas abusivas es como una manzana podrida en un cajón de manzana, contagia a la demás.
Lo que entonces enseña la teoría microeconómica correctamente aplicada es que, claro, la solución no se encuentra en favorecer la competencia necesariamente, sino en mejorar la transparencia de los contratos. Pero en fin, ¿cuántos de ustedes han leído alguna vez un contrato por adhesión antes de firmarlo? Bien. Y eso es lo que enseña el Behavioral Law and Economics. No leen los contratos. Por lo tanto, lo que enseña ahora el Behavioral Law and Economics es que aún si usted utiliza exigencias de información para mejorar la transparencia, los resultados que consigue son extremadamente modestos. De ahí entonces que cuando uno mira la ley chilena de protección al consumidor, esto es la 19.496, aparezca justificado un artículo como el 16 que impide a los proveedores incorporar ciertas cláusulas abusivas aun cuando los consumidores hayan manifestado formalmente su aceptación. Pero fíjense, toda esta explicación, que a esta altura debería resultar bastante obvia, diría yo que no es perceptible cuando uno enfrenta el problema de los contratos por adhesión solo con las herramientas que suministra la dogmática más tradicional. Y entonces, creo yo, aquí hay un buen ejemplo de cómo el análisis económico del derecho puede utilizarse para comprender más, digamos así, acabadamente la complejidad del fenómeno contractual. Y esto tiene alguna importancia porque la comprensión adecuada del fenómeno contractual es la única que permite soluciones adecuadas a los problemas que presentan los contratos. Vamos ahora por la segunda parte de la tesis que les propuse hace algún rato. Les señalé que no resulta adecuado aproximarse al derecho de contratos como si el único valor cuya realización procurara fuera la eficiencia. Y déjenme mostrárselo a través de un ejemplo. Esta vez se trata de los deberes contractuales de informar, en fin, a los que se refirió Nicolás hace un momento. Un tema, que anda dando vueltas desde Cicerón, el derecho de contrato, y que ha ocupado durante buena parte de estos 2000 años a algunos de los juristas más sofisticados de cada época. Y al menos desde un trabajo de Jacques Schleifer de 1971 ha preocupado intensamente a quienes se dedican al análisis económico del derecho. Y la cuestión formulada en los términos más sencillos posibles es bajo qué condiciones durante la negociación de un contrato deberíamos imponer deberes de información a aquella parte que dispone de información de la que la otra carece y que resulta necesario para la adecuada formación de su voluntad. Probablemente el trabajo más citado allí, aunque no el más prolijo, sea uno de Anthony Kronman de 1978. Allí, este profesor de Yale, sirviéndose de argumentos de eficiencia asignativa, utilizó como criterio para responder a la pregunta que les formulé hace algún momento el hecho de que la información hubiese resultado o no costosa a quien dispone de ella. Kronman pensó, fíjense, que la finalidad de las reglas jurídicas a este respecto tenía que ser promover que la información llegara con la mayor rapidez posible al mercado a fin de que los bienes se asignen a un precio correcto. Se trata entonces, conviene repetirlo, de un argumento de eficiencia asignativa. ¿Cómo conseguía esa finalidad, o cómo conseguían las normas de esa finalidad según Kronman? Kronman pensó que era necesario crear incentivos para que las personas incurrieran en costos para producir información. Y a veces el mejor incentivo para que usted gaste en producir información es permitirle que una vez que la tiene, la mantenga oculta durante la negociación del contrato. Déjenme mostrárselo con un ejemplo. Supongan que ustedes saben, porque han estudiado durante largos años y han invertido en esto, que un cuadro que se vende en una venta de garage es un valiosísimo original que se creía perdido. Imaginen, sin embargo, que el vendedor ignora esta circunstancia y cree que es una pobre copia de este original perdido y por lo tanto lo ofrece a un precio ridículo. Y la pregunta que tenemos para nosotros o para nosotras es si el comprador debe suministrar esa información al vendedor. Eso es lo que está en el corazón del error y del dolo por omisión, y eventualmente el incumplimiento contractual. En fin, desde el punto de vista de Kronman, que es lo que nos está interesando ahora, la respuesta es que no debe suministrar esa información. La razón es que en términos de eficiencia asignativa, lo deseable es que la información sobre el valor de los recursos llegue con la mayor prontitud al mercado. En casos como este, cuando lo piensan por un momento, la mejor forma de hacerlo es permitiéndole al comprador que mantenga en secreto la información. Y les voy a explicar en un momento más exactamente esto. Ahora, déjenme utilizar una posible objeción jurídica. Pero no es verdad que usted conseguiría que se revelara inmediatamente la información si las reglas del derecho de contrato exigieran que usted informe al comprador.
es exactamente lo mismo, ¿verdad? De hecho, se revela un poco antes la información. Sin embargo, y esta es una cuestión central en el uso del análisis económico del derecho, como enseña Veljanovsky, la representación económica, fíjense, no se interesa en el resultado particular de un caso. Un economista, quien se quede con el cuadro, es una cuestión de quizá enriquecer una u otra parte, pero en términos sociales eso resulta francamente irrelevante. Lo que preocupa a los economistas son los incentivos o desincentivos que crean las reglas hacia el futuro y la aplicación de las reglas hacia el futuro. Y ahora piensen conmigo. Si obligamos al comprador a revelar la información que tenía, la autoría del cuadro, en el futuro otros compradores puestos en esta posición, bueno, no van a tener incentivos para producir información. Si usted sabe que aun cuando encuentre un cuadro valiosísimo no se va a poder ocupar de la plusvalía del valor, entonces mi pregunta es, ¿qué incentivo tiene usted para comprar ese cuadro? La respuesta es ninguno, porque al comprarlo va a tener que informar. Al informar, lo que está haciendo es externalizando el beneficio que usted financió con su esfuerzo. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuál es el resultado social que tiene esto? Que otros compradores puestos en esta posición no van a revelar la información, van a dejar pasar la oportunidad. Y en términos sociales, eso significa que hay menos obras de arte disponibles en los museos o donde fuere, lo cual socialmente resulta subóptimo. ¿Se entiende esto? Ahora, la tesis de Krugman ha sido criticada severamente por expositores del análisis económico. Kuter-Yulen o Jus Coleman han señalado que el problema de la tesis de Krugman es que está estacionada en la eficiencia asignativa, y en términos sociales lo que importa no es la eficiencia asignativa, sino la eficiencia productiva. Bueno, tomaría un tiempo explicar eso. Si quieren después, si hay preguntas, podemos detenernos sobre eso. Por lo ahora, acéptenlo, confíen en mí. Esta es una crítica que uno podría denominar interna. O sea, desde el análisis económico del derecho, lo que dice, mire, el problema es que su teoría no favorece normas que promuevan la eficiencia. Pero a mí me interesa detenerme en una crítica que voy a denominar externa, que sale del problema de la eficiencia. Y la crítica lo que hace es controvertir que la eficiencia sea la única o incluso la principal finalidad del derecho contrato. Volvamos con Veljanovsky, recuerdan. Según Veljanovsky y según los economistas en general, este enfoque no está preocupado de la situación de las partes, está preocupado de los efectos sociales que provocan las reglas y su aplicación. ¿Bien? En ese sentido, el análisis económico es lo que uno podría denominar una teoría instrumentalista del derecho, al servicio de la eficiencia. Utiliza el derecho de contratos como un medio para generar eficiencia, para conseguir eficiencia. Sin embargo, este carácter instrumental presenta problemas si uno asume, como lo hace con tanta lucidez como elegancia, Ernest Weinrich, que el derecho de contrato posee una cierta inteligibilidad inmanente y que esa inteligibilidad queda determinada por consideraciones de justicia correctiva que quedan plasmadas en la naturaleza bilateral de los contratos. ¿Bien? ¿Alguien entendió eso? Desde luego que no. Porque es particularmente elegante, pero así de buenas a primera, es particularmente abstruso también. Pero si piensan con cuidado lo que dice Veljanovsky, tiene razón, porque fíjense conmigo en el derecho de contrato y en la responsabilidad contractual. Fíjense en la responsabilidad en general. Poseen efectivamente una lógica inmanente. Cuando uno busca describir el derecho de contrato, cuando uno busca describir la responsabilidad contractual, hay un cierto rasgo de su estructura, como señala Weinrich, que es determinante. Y es que tiene una estructura bilateral. Solo ponemos atención a la posición de las partes y a la interacción que hay entre ellas. Pero cuando usted busca resolver un problema de contrato, de responsabilidad extracontractual, la cuestión está en la víctima o en el agente que causó el daño. La cuestión está en el acreedor o en el deudor. Por lo tanto, el énfasis del derecho al contrato está en su estructura. Y esa estructura es bilateral. ¿Dónde no está el énfasis? El énfasis no está en los efectos sociales que provoca la aplicación de las reglas. Y esa es una crítica demoledora a quienes intentan pensar que el derecho de contrato está orientado a la consecución de la eficiencia. Porque la eficiencia es un valor que se basa en el interés del colectivo. La naturaleza bilateral del contrato, sin la cual se torna francamente incognoscible el derecho de contrato, pone atención nada más a la posición de las partes. Vuelvan conmigo a la pregunta acerca de si se debe o no entregar información. ¿Cuál sería el argumento de eficiencia? El argumento de eficiencia, desde la perspectiva de Krugman, sería
En la medida que usted crea incentivos, los próximos compradores, en fin, van a tener, digamos, en la medida que usted no obliga a revelar a este comprador, los próximos compradores van a tener incentivos para incurrir en actividades socialmente valiosas. ¿De acuerdo? Ahora, reflexionen conmigo cómo se resuelve un problema como ese en el derecho de tradición continental europeo. ¿Bien? Aún en un pálido remedio como es la judicatura chilena. ¿Qué es lo que preguntarían ustedes? Desde luego, preguntarían, ya les voy a explicar por qué, si el principio general de la buena fe exigía o no informar. ¿Bien? Pero de nuevo, al preguntar las cosas de esa manera, o al responder las cosas de esa manera, lo único que están haciendo es reformular la pregunta, porque ahora tienen para ustedes bajo qué condiciones obliga el principio general de la buena fe a informar. Hacia el final de esta presentación, no queda mucho, así que no se preocupen, voy a explicar cómo se puede hacer esto. Pero por ahora, fíjense conmigo intuitivamente, ¿qué preguntas se harían para intentar desarrollar el principio general de la buena fe? Probablemente se preguntarían si había confianza razonable entre las partes. Una parte podía confiar en que la otra le iba a informar, como si se trata de un mandatario y un mandante. Probablemente se preguntarían si una parte actuó dolosa o negligentemente al procurarse información. Pero ninguna de esas dos cuestiones tiene demasiado que ver con la ciencia asignativa. Por lo tanto, claro, cuando respondemos en sede jurídica, hasta ahora, no es que hayamos involucrado demasiado la ciencia. Llegado a este punto, confío en haberles mostrado al menos la plausibilidad de la cuestión que quería presentarles. Y esto es que, en primer lugar, el uso del instrumental propio de la teoría microeconómica nos ayuda a comprender mejor la complejidad del derecho de contrato. Y en segundo lugar, que no resulta adecuado pensar que la eficiencia sea la única, ni siquiera la más importante, o el más importante de los intereses que subyace al diseño del derecho de contrato. Ya veremos si están de acuerdo o no conmigo en esto. Pero, llegados aquí, lo que no quiero implicar, sin embargo, es que la eficiencia no tenga ningún uso en nuestra comprensión del derecho de contrato. El hecho que no sea el único ni el principal valor que subyace al diseño del derecho de contrato, bueno, no se sigue que no sea uno de sus intereses. El punto más bien es que de lo que tenemos que tratar de aligerarnos es de la tentación de interpretar o de comprender el derecho de contrato como si sirviera nada más a un interés, sea que ese interés lo consideremos como la eficiencia, o sea que a la Charles Fried pensemos ese interés como la autonomía privada. La verdad es que, por así decirlo, el derecho de contrato es un siervo de varios señores. O para decirlo de otra manera, se encuentra comprometido con la tutela de múltiples intereses a la vez. Por eso resulta preferible, como sugirió Heisenberg, entre otros, adoptar una teoría pluralista del derecho de contrato, es decir, una teoría que asuma que al diseño del derecho de contrato subyace una pluralidad de intereses y que la función del derecho de contrato es articular adecuadamente esos intereses. Déjenme entonces concluir cómo podemos articular esos intereses que subyacen al derecho de contrato, porque nos resulta difícil imaginarlo, que no es solo que haya múltiples intereses, sino que eventualmente esos intereses entran en conflicto unos con otros. Y en fin, para mostrar esto último, que sea levemente, quisiera distinguir cómo se diseñan las normas y cómo se aplican las normas. Y yo diría, el diseño de las normas es lo que menos uno puede decir, porque cuando prestamos atención al diseño de las normas, claro, la articulación se produce a través del proceso legislativo. Es el legislador quien decide, por ejemplo, si han de primar consideraciones de autonomía privada, como suele suceder en el Código Civil, o consideraciones de justicia distributiva, como suele suceder en cambio en la Ley de Protección al Consumidor. O bien si ha de primar la protección de la certeza, piensen ustedes, como sucede en el caso del mandato aparente cuando se revoca, o bien, finalmente, se han de primar consideraciones de justicia conmutativa contra consideraciones de autonomía privada, como sucede en la regulación de la lesión enorme en el contrato de compraventa disciplinado del Código Civil. De manera que en el proceso legislativo, en fin, esa decisión está tomada por el proceso legislativo, lo cual en Chile es un pequeño desastre atendiendo la calidad de nuestro proceso legislativo, y no es mucho lo que se puede decir allí que tenga sentido, salvo mejorar el proceso legislativo. Más sugerente, sin embargo, particularmente para quienes nos dedicamos, como ustedes y yo, al derecho, es pensar cómo se produce esta articulación de los intereses en el proceso de adjudicación. Esto es cuando a un juez le toca aplicar el derecho. Y déjenme presentarles el ejemplo más sugerente. Desde luego, cuando la cuestión está resuelta, como sucede en la lesión enorme, en el artículo 1888,
el ámbito de discrecionalidad del juez, salvo que actúe contra lege, es inexistente, se limita a aplicar una solución preconfigurada. Pero ahora piensen conmigo en el caso del cuadro, y entonces advierten ciertas peculiaridades. Ante todo, a diferencia de lo que sucede en el caso del artículo 1888 del Código Civil, la primera cuestión es que aquí no tenemos una solución preconfigurada. Porque respondan conmigo, ¿debe o no informar? ¿De qué reglas van a utilizar? ¿Van a utilizar las reglas del error? Ok, vean entre los artículos 1453 y 1455 y díganme si hay algo que responda. ¿Van a utilizar las reglas del dolo? Bien, artículos 1458 y 1459, y no hay nada. ¿Van a utilizar las reglas del Código de Comercio? Ok, buceen entre los artículos 97 y 105 y tampoco hay nada. De manera tal que confíen, no hay una solución preconfigurada y esa es la primera característica. La segunda, y por eso me interesa el caso del cuadro, es porque, claro, no solo es que hay varios intereses ahí distintos, sino que están en conflicto esos intereses. Por lo pronto, la autonomía privada, en términos de libertad contractual. Después de todo, hay un sujeto que está padeciendo un error. Pero también, en segundo lugar, se encuentra involucrado lo que uno podría denominar el principio de autorresponsabilidad. Porque después de todo, la pregunta que usted le formularía al comprador es cómo no se informó mínimamente de lo que estaba vendiendo. Y en fin, todavía tenemos consideraciones de eficiencia, porque cuando lo piensan conmigo, claro, no existen buenas razones para permitirle al comprador aprovecharse de la información que tenía, porque después de todo invirtió en ella, se comportó diligentemente. En un escenario ideal, hacia la Dworkin, un juez debería ser capaz de advertir la presencia de estos intereses y otros más que hayan allí. Y según las peculiaridades del caso concreto, por así decirlo, asignarle peso relativo a cada uno y determinar cuál para esa ocasión tiene mayor peso. Ahora, piensa conmigo y volvamos a Chile, o situémonos en Chile. ¿Puede un juez resolver un caso como este en base a consideraciones de eficiencia? No. Probablemente la mayoría de ustedes no han tramitado demasiado. Los que sí lo hayan hecho podrían manifestar un saludable escepticismo. Pero, fíjense conmigo, el argumento podría ser que el vendedor debía haberse informado, por una parte, y que el comprador tenía información porque había sido diligente en procurarse y que esa inversión debe protegerse. Tengo una impresión así que buena a primera, un argumento como ese tiene perfecta plausibilidad jurídica. Pero cuando uno utiliza un argumento como ese, en definitiva lo que está haciendo es utilizar a Cromwell. Por lo tanto, está utilizando un argumento de eficiencia. Como ya dije, quienes hayan litigado un poco más, o en fin, quienes hayan leído un poco más, podrán decir que, claro, esto funciona en teoría, pero en la práctica un juez chileno nunca. Puede ser. Pero si uno mira el derecho que debiésemos mirar hacia adelante, que es como tentativamente debe ser nuestro derecho en un tiempo más, diría que uno de los instrumentos a los cuales debería prestar atención son los principios europeos de derecho de contrato, un instrumento soft law de derecho de contrato, probablemente diría yo junto a los principios individuales más prestigiosos que tenemos actualmente en el derecho comparado. Ahora, fíjense ustedes conmigo en el tratamiento que prodigan los principios al dolo por omisión. Porque recuerden que usted no informó sabiendo que la otra parte estaba padeciendo un error. Bueno, eso es dolo por omisión en principio. Lo que pasa es que la pregunta acerca del dolo por omisión, según voy a ver en un minuto, involucra una pregunta acerca de informar. Pero déjenme primero citarles la regla y luego ver cómo se aplica. El artículo 407 sobre el dolo. Una parte puede anular el contrato cuando su consentimiento se ha obtenido por medio de una actuación dolosa de la otra parte, de palabra o de acto, porque la otra parte ocultó maliciosamente alguna información que debería haber comunicado si hubiera actuado de buena fe. La actuación de la parte y sus silencios son dolosos si su objeto era engañar. Para determinarse de acuerdo con la buena fe, una parte tenía la obligación de comunicar una información concreta, deberán considerarse todas las circunstancias y en especial a. Si la parte tenía conocimientos técnicos en la materia, B. El coste de obtener dicha información, C. Si la otra parte podía razonablemente obtener esa información por sí mismo, y D. La importancia que aparentemente tenía esta información para la otra parte. Y ahora fíjense conmigo. En primer lugar, el juez resuelve un problema de dolo por omisión determinando si una de las partes debía o no informar a la otra. En segundo lugar, para determinar si debe informar o no, es necesario recurrir a la buena fe. Y, en fin, al acudir a la buena fe, el juez debe tomar en consideración todas las circunstancias. Esa es la expresión que utiliza el artículo, incluyendo el costo de conseguir la información.
es decir, incluyendo una consideración de eficiencia tal como la postuló Krugman hace 34 años. En otras palabras, y sorprendentemente, al hacer uso del principio general de buena fe, el juez debe tomar en cuenta consideraciones de eficiencia. Y esta es una cuestión, insisto, que de buena primera resulta sorprendente, porque lo que pasa a ser es que el análisis económico del derecho, consideraciones de eficiencia, ha terminado por colarse al derecho de contrato a través de las rendijas del principio general de buena fe, en lo cual suena paradójico así, de primera vista. En fin, eso.